Hola y bienvenidos a nuestro podcast Medifinanzas. En este espacio exploramos la intersección entre la medicina y las finanzas personales con un enfoque especial en las inversiones y criptomonedas. Creemos que es fundamental entender cómo nuestras decisiones financieras se derivan de nuestra salud física, mental y viceversa. Si eres alguien que está interesado en mejorar su salud financiera y estar al tanto de las últimas tendencias en medicina, inversiones y criptomonedas, este podcast es para ti. Únete a nosotros en este viaje emocionante hacia una vida más saludable y financieramente más sólida. Bienvenidos. Hola, ¿cómo me les va? Espero que se encuentren súper bien y muchas gracias por tomarse un momento de su tiempo para escuchar este episodio del día de hoy. Primero agradecerles por escucharme y saludándoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, en donde sea de cualquier momento del día que me estés escuchando, muchas gracias. Y el tema del episodio de hoy en este podcast es por medio de que no sé si es un caballero o una señorita que me comentó en uno de los podcasts, me comentó que deseaba que sino que hable sobre una pequeña explicación sencilla sobre los signos vitales. Y gracias a esa gran duda u opinión que nos dio esta señorita o caballero, no lo sé quién sería, porque Spotify no te dice si es sexo masculino o femenino, no te dice, solamente te dice tienes un comentario en tu episodio tal, nada más. Así que agradezco mucho a la persona que hizo este comentario, muchas gracias en serio por escucharme y tomar asunto a cada tema que doy, ¿sí? Así que comenzamos con este podcast titulado con los principales signos vitales o puntos cardinales del cuerpo humano, que antiguamente también se llamaba así a los signos vitales. Entre ellos tenemos presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. ¿Qué son todos estos grupos de puntos cardinales o signos cardinales? O, como ya todos lo conocen, signos vitales. Son fenómenos o manifestaciones objetivas que se pueden percibir y medir en un organismo vivo en una forma constante. Hay una particularidad que algunas personas, depende de cada profesional en la salud, ya sea enfermero, a veces tecnólogo, mide la temperatura, lo cataloga como color rojo, el pulso lo cataloga como color azul, la respiración también color azul, presión arterial como color rojo y también saturación de oxígeno como color azul. Eso ya depende de cada especialista o de cada persona o profesional de la salud, ¿sí? El objetivo de tomar los signos vitales es conocer la periodicidad o la naturaleza periódica de las actividades fisiológicas para poder evaluar a un paciente cuál de todos estos tienen una alteración y lograr que esa alteración nos manifieste qué órgano está afectado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que la temperatura está afectando toda puede ser un mecanismo de defensa que tenemos un parásito, una bacteria o un hongo en nuestro cuerpo que nos está haciendo hacer una variación de temperatura. Entre ellos tenemos la fiebre, pero ya más adelante lo explicaré. La saturación de oxígeno baja significa que en los alvéolos o en el ciclo de respiración no está llegando suficientemente oxígeno a la sangre, específicamente a las zonas periféricas del cuerpo. También tenemos la presión arterial, algo sucede con el corazón y la presión de las arterias y venas. La frecuencia cardíaca, algo sucede con los pulmones. La frecuencia frecuencia cardíaca, algo sucede con el corazón. Presión arterial también. Frecuencia respiratoria, algo sucede con los pulmones. Saturación de oxígeno, algo sucede con los pulmones. Y temperatura, tenemos una inflamación o una infección en nuestro cuerpo. Así decirlo en forma rápida y sencilla, ¿sí? Comenzamos con la temperatura, que es el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio de la termogénesis y la termólisis, ¿sí?
Hay diferentes sitios que podemos colocar el termómetro. Bueno, ahora tenemos termómetros digitales y termómetro infrarrojo, la cual colocamos en el sitio entre las cejas, específicamente un dedito sobre la ceja en la parte del tabique. Sí, más arriba del tabique, en la separación de la ceja, un dedito o una medición de 1 centímetro, y ahí colocamos el infrarrojo del termómetro digital y nos dice automáticamente la medición. ¿Sí? Algunos los utilizan también para medir en la zona abdominal cuando tienen temperatura, también en la zona de los muslos, para verificar, porque el infrarrojo mide cualquier tipo de cambio de temperatura. ¿Sí? En los termómetros normales, los digitales, o antiguamente, o incluso sí he visto algunos termómetros de mercurio, se los colocaban en la zona bucal, o en la zona rectal, en la zona axilar, en la zona inguinal. Se los colocaban para verificar la temperatura corporal de la paciente o del paciente. ¿Sí? Tenemos que saber que hay dos tipos de temperatura interna y temperatura superficial. La temperatura interna varía porque en nuestro cuerpo la parte interna está un poco más elevada que la parte externa. ¿Por qué? Porque la parte externa está con el medio ambiente. Hay bastante, por así decirlo, hay viento, cambio de temperatura, puedes tú vivir en una zona calurosa, en la zona tropical o en una zona de frío. Por eso la temperatura superficial o externa hay muchas variaciones. En cambio, la temperatura interna no hay mucha variación, porque en la parte interna nosotros somos muy cálidos o tibios, por así decirlo, y tenemos la temperatura de 36.8 a 37.0 centígrados, ¿sí? Hay dos en la parte aquí de Latinoamérica, en la parte latinoamericana utilizamos la medición de centígrados. En la parte estadounidense o inclusive en la parte europea, algunas zonas de Europa, algunas zonas de Asia, de África, utilizan la medición de Fahrenheit. ¿Sí? Esa es una medición completamente diferente. Acá en Latinoamérica utilizamos la centígrados, ¿sí? En cambio, ya te dije más o menos el aproximado de la temperatura interna. Ahora vamos a la temperatura externa, que puede variar de 36.5 a 37.4 centígrados, ¿sí? Grados en centígrados, ¿sí? De allí, para tener una variación de esta temperatura, lo que nos puede decir cuándo es una hipotermia, cuándo es una hipertermia, nos manifiesta los siguientes rangos o los siguientes aproximadades de los valores, que es: hipertermia es aumento de la temperatura corporal, específicamente mayor de 41 grados centígrados. Cuando la paciente o el paciente tiene fiebre, está catalogado de 37.5 grados centígrados a 38.2 grados centígrados o superior, hasta aproximadamente 39.5 grados centígrados, porque ya llegas a 40 o 41 grados y es hipertermia. Está completamente hirviendo, por así decirlo. Cuando la paciente se encuentra en un estado de temperatura normal, es de 36.5 a 37.4. Cuando la paciente o el paciente está en una temperatura menor de 35.5 grados, es catalogado como hipotermia. Y aquí viene un término que algunos lo meten como un síntoma de la parte de la anamnesis o de la historia clínica, que es la febrícula. Algunos lo meten, otros no lo meten en la parte de anamnesis o la exploración del paciente, pero igual lo voy a decir porque yo a veces sí lo introduzco en la parte de resumen de la historia clínica, que es una febrícula de 37.5 grados o de 37.3 grados a 37.8 grados. Eso es catalogado a febrícula, ¿sí? No es fiebre aún, todavía no, pero ya está aumentando la temperatura corporal, ya la está aumentando. Pero hay que tener en cuenta que la temperatura corporal varía dependiendo de las edades o del crecimiento de la persona. Por ejemplo, en un recién nacido tenemos la temperatura corporal de 36.6 a 37.8, es catalogado como normal. La temperatura corporal de un lactante, que va desde el año hasta los 2 años aproximadamente, o desde los 6 meses hasta los 2 añitos o 2.5 añitos, es catalogada de 36.5 grados a 37 grados.
Preescolar y escolar es catalogada de 36 grados a 37 grados. Adolescentes es de 36 grados a 37 grados. Vida adulta o edad adulta es de 36.5 grados a 37.3 grados. Y las personas que son de tercera edad o adulta mayor o vejez son temperatura de 36.1 grados a 37 grados. ¿Sí? Esas son las temperaturas corporales diferenciadas por las edades o grupo etario. Ya entre ellos ya hay algunos momentos de donde se puede tomar la temperatura corporal, por ejemplo en el tiempo. En las axilas se tiene que dejar el termómetro digital, se tiene que dejar entre 3 a 5 minutitos aproximadamente para que pueda catalogar o pueda darnos una temperatura aproximada o lo más cercano a la realidad. Si es en la parte, si deseas tomar la temperatura interna, que es en la parte bucal y en la parte anal, tenemos que dejarla aproximada 1 minuto. En la parte bucal hay que dejarla entre 2 a 3 minutos por la saliva que se puede acumular y puede dar un falso positivo de la temperatura interna del cuerpo. De ahí continuamos con la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, el valor normal en la parte adulta tenemos desde 16 hasta 23 respiraciones por minuto. ¿Sí? La parte cuando no tenemos ningún pulsioxímetro, que es un aparatito que se coloca en el dedito, específicamente el infrarrojo se tiene que colocar encima del lecho unguial, nos da un resultado de la frecuencia eso me estoy confundiendo con la saturación de oxígeno, eso lo hablaré después. La frecuencia cardíaca se lo mide por medio de un cronómetro o un reloj que tiene segundero y lo mides cuántas respiraciones tiene por minuto. Lo normal, como dije, de 16 a 23 o 24 frecuencias respiratorias, pero varía con el grupo etario, ¿sí? ¿Y qué es esto de frecuencia respiratoria? Es el acto de respirar que incluye la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono, ¿sí? Entre ellos tenemos la respiración externa y la respiración interna. La respiración externa se refiere al intercambio de oxígeno o dióxido de carbono con los alvéolos pulmonales y sangre pulmonar. Y la respiración interna tiene un lugar en todo el cuerpo que consiste en el intercambio de gases entre la circulación sanguínea y las células corporales, ¿sí? Hay dos términos más, que es la inspiración o inspiración. La inhalación o inspiración y exhalación y expiración, ¿sí? ¿Qué es la inhalación? Se refiere a la toma de aire hacia el interior de los pulmones. ¿Y qué es la exhalación? Se refiere a la eliminación o el movimiento de gases desde los pulmones a la parte externa, al medio ambiente o a la atmósfera, que por lo general es cuando expulsamos dióxido de carbono, ¿sí? Cuando hay una variación de esta frecuencia respiratoria es cuando hay aumento de 26 hasta por encima del rango normal, que es la frecuencia respiratoria de 26 o más, tenemos que catalogar una hiperventilación, cuando la respiración es profunda y rápida, y lo catalogamos cuando es una hipoventilación, cuando la frecuencia respiratoria es menos de 16 respiraciones por minuto. Y como lo dije al inicio, la frecuencia respiratoria varía por el grupo etario, también como la temperatura corporal. La frecuencia respiratoria en un neonato, de un neonato y recién nacido. Bueno, un neonato supera hasta incluso de frecuencia respiratoria de 80 a 120 respiraciones por minuto. Es sumamente fuerte. Pero por el grupo etario que está, que es un neonato que recién nacido, se encuentra ahí. Creo que me enredé. Un neonato es un grupo etario. Recién nacido es otro grupo etario, ¿ya? El neonato, dejémoslo que tiene de frecuencia respiratoria de 80 hasta 120 de respiraciones por minuto, ya. Recién nacido, bajamos un poco, de 40 hasta 80 respiraciones por minuto. Preescolar, tenemos de 30 a 40 respiraciones por minuto. Escolar, tenemos de 25 a 30 respiraciones por minuto. Adulto, de 16
hasta 22 o 24 respiraciones por minuto. Y vejez o adultez tenemos de 15 a 20 respiraciones por minuto. Ya, así dejémoslo ya, para no estar confundiéndonos un poco más de la frecuencia respiratoria. El otro que tenemos, el siguiente signo vital o punto cardinal o signo cardinal de nuestro cuerpo, es el pulso cardíaco, que se lo cataloga también como frecuencia cardíaca. Es la expansión rítmica de una de las arterias producida por el paso de sangre bombeada al corazón. El pulso se controla para determinar el funcionamiento del corazón. El pulso sufre modificaciones cuando el volumen de la sangre bombeada por el corazón disminuye o cuando hay cambios en la elasticidad de las arterias. ¿Sí? Cuando hay una alteración, cuando hay un estado emotivo, todo estado emotivo, por ejemplo el estrés, nos cambia la frecuencia cardíaca. Cuando hay una presión cardíaca intensa o una hipertensión arterial, aumenta. Las características de los latidos cardíacos percibidas en las arterias superficiales informan una modificación de la parte o del mecanismo funcional del corazón. Algunos medicamentos que nosotros ingerimos pueden causarnos aumento de la frecuencia cardíaca. También cuando tenemos, como ya lo dije, una enfermedad cardíaca, ¿sí? Ahora, otra vez, lo mismo que todos los signos vitales o los puntos cardinales de nuestro cuerpo se modifican por el grupo etario. Niños de meses, que son de 1 a 12 meses, son de 130 a 140 frecuencia cardíaca o pulsaciones por minuto. Niños de 80 a 100 pulsaciones por minuto. Adultos de 72 bajámoslo a 60 porque algunos pueden tener incluso 60, de 60 a 100 latidos por minuto, y los ancianos o personas adultas son de 60 a 80 latidos por minuto. E inclusive hay casos de que pueden llegar a 55 o 40 latidos por minuto. Ya eso ya puede ser catalogado por bradicardia, pero hay personas que son muy longevas, entre ellos personas que tienen de 100, 105 años, que sí existen aún, que tienen frecuencia cardíaca de 52, de 48, de 46, porque yo he tomado esa frecuencia cardíaca, ¿sí? Esa frecuencia cardíaca yo la he tomado, así que yo también puedo corroborar que las personas que tienen mucha edad, pasando los 100 años, tienen una frecuencia cardíaca baja, que se lo puede diagnosticar como bradicardia, ¿sí? Y esta frecuencia cardíaca sí se lo puede medir por medio del pulsioxímetro, la cual mide las pulsaciones por minuto en la zona lejana o zona periférica de nuestro cuerpo. Más se lo coloca en nuestro dedito. Allí se lo coloca y nos mide la frecuencia cardíaca por medio de este aparatito llamado pulsioxímetro o oxipulsímetro, porque también mide la oxigenación de los pulmones o la saturación de oxígeno, ¿ya? A ver, ¿dónde se puede tomar los diferentes pulsos cardíacos o la frecuencia cardíaca? ¿En dónde se lo puede tomar? Porque no siempre tenemos el aparatito que podemos colocar en el dedito, que es el pulsioxímetro u oxipulsímetro. Se lo puede tomar colocando 2 dedos encima de las principales arterias de nuestro cuerpo, que son, ¿en dónde? Es en el temporal, por así decirlo, en la sien, en el pulso carotidio, en el cuello, en el pulso humeral, en la parte interna del brazo, en el pulso radial, en la muñeca, en el pulso cubital, en la parte interna del pliegue del codo, en el pulso femoral, en la ingle, en el pulso pedial, en el dorso del pie, y en los bebitos tenemos otro pulso que es el pulso apical, que es en la parte superior de la cabeza o de la coronilla de los bebés, ¿sí? Allí. Esas son las diferentes zonas que se puede colocar o tomar las pulsaciones por minuto en el cuerpo, ¿sí? Ya cuando tenemos una alteración de estas pulsaciones ya mayor de 100 latidos por minuto en una persona adulta
Ojo, hay que recordar el grupo etario, porque en los bebés pueden llegar hasta 180 latidos por minuto. Los recién nacidos, acuérdense, pero en una persona adulta, si tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, es catalogado o diagnosticado como taquicardia. Bradicardia, la frecuencia cardíaca baja menos de 60. Hay ritmos, bueno, si tú eres ya un poco más específico y tienes destreza para tomar diferentes tipos de pulsos, entre ellos pulso pedial y el pulso humedad, y hay una discoordinación, significa que hay un ritmo de disrítmica, así se llama, disrítmica. Significa que hay una variación de los pulsos, ¿sí? Ya. De ahí tenemos otro tipo de pulso, o en otros lugares que pueden cambiar el pulso arterial. De ahí tenemos otros factores que pueden la frecuencia cardíaca variar. Bueno, ya esto ya básicamente en la parte ya corporal y de nuestro cuidado, que por obesidad pueden aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Consumir demasiada sal aumenta nuestra frecuencia cardíaca. Consumir alcohol aumenta nuestra frecuencia cardíaca. Falta de ejercicio es disminución de la frecuencia cardíaca, que es bradicardia, o momento de estrés o momento de sensaciones emocionales aumenta nuestro pulso cardíaco. También factores que no podemos controlar, los que nombré hace poco son factores controlables y que se pueden cambiar o modificar, y los que estoy nombrando, lo que voy a nombrar son los factores no controlables o no modificables, que son raza, herencia y edad. Eso no se puede modificar. Entre ellos tenemos que la raza afro, por así decirlo, tiene una frecuencia cardíaca un poco aumentada. A ver, disculpe por esta interrupción, tuve que pausar el podcast porque tenía una cosita que hacer. A ver, no sabría en dónde me quedé. A ver. Bueno, creo que me quedé en factores no controlables, que era raza, herencia y edad. Esos no controlamos en los factores de frecuencia cardíaca. Ahora viene el otro, que es hipertensión arterial o presión arterial. A ver, la presión arterial es se la puede tomar por medio de un esfigmomanómetro y nos cataloga cuál es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias a medida que fluye en ella. ¿Cuál es el principal objetivo para medir la presión arterial? Es identificar las variaciones de la presión en la arteria en el paciente y colaborar en el diagnóstico y tratamiento del paciente, ¿ya? Dentro de los límites fisiológicos, el corazón expulsa toda la sangre que fluye hacia él sin crear estancamiento sanguíneo excesivo en los vasos. Cuando sea mayor la presión de llegada que obliga a pasar la sangre de las venas al corazón, tanto mayor será el volumen de sangre expulsada en la presión arterial, la cual se eleva durante la sistólica y disminuye durante la diastólica. Hay que recordar que hay dos, presión diastólica y presión sistólica. La presión sistólica es un poco más fuerte, por así decirlo, ya que es la presión que ejerce al momento que se expulsa la sangre del corazón y llegan a las arterias. Y la diastólica es cuando la presión llega al corazón, es decir, cuando el corazón se relaja y la sangre se llena el corazón. A ver, no sé si se me entendió, disculpe la molestia por no explicarlo tan bonito, pero es lo que yo puedo hacer. A ver, ahora sí vamos a la parte más técnica. A ver, ¿qué es presión sistólica? Yo lo dije en mis palabras, ahora hay que ver qué dicen los libros y la literatura. Es la presión de la sangre que resulta de la contracción de los ventrículos, es decir, la presión en la parte más alta de la onda sanguínea. Esa es la presión sistólica. Y la presión diastólica es la presión en el momento en que los ventrículos están en reposo, es decir, la presión mínima que existe en todo el momento en el interior de las arterias. ¿Y qué es presión diferencial o presión medial? Es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿En dónde se puede tomar la presión arterial? No se olviden que se tiene que tomar con un esfigmomanómetro y con un estetoscopio. ¿En qué lugar? En la zona primordial, que casi siempre se toma, es en la arteria humeral o arteria braquial, que es en el pliegue del codo. También en zona de emergencia o cuando la persona está completamente escotada, se toma también en la arteria femoral.
También se puede tomar la presión arterial en la arteria poplitea y en la arteria tibial, ¿sí? Hay una variabilidad que pueden alterar o afectar en la tensión arterial, y estos factores son la edad y el sexo, que las presiones arteriales son mayores en personas adultas, en varones jóvenes que en mujeres, pero a partir de los 50 años, estas tienden a presentar presiones arteriales mayores. En pocas palabras, los hombres tienen mayor presión arterial que las mujeres, pero a partir de los 50 años, la presión arterial aumenta, sea cual sea el sexo. La raza es la elevación de la presión arterial más por la raza negra o la afro. La raza afro tiene una presión arterial mucho mayor que la raza blanca, ¿sí? Por lo cual tiende a tener una hipertensión arterial casi el 90% de personas que son afro, ¿sí? Casi el 90% llega a tener una hipertensión arterial. Por herencia, la prevalencia de la hipertensión es superior entre las enfermedades que tienen un hipertenso. Por ejemplo, tu mami o tu papi tienen una hipertensión arterial. Tus abuelos tienen una hipertensión arterial, ya sea abuelos paternos o abuelos maternos, ¿sí? Factores ambientales, el estrés. Casi todo nos está dando enfermedades. El estrés aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la saturación y aumenta la presión arterial. El hacinamiento, la ocupación, ambientes psicosociales adversos como la migración, cambios en nuestra dieta, cambios psicológicos. Ahora viene la parte cambios en nuestra dieta, entre ellos tenemos aumento del peso, por lo cual aumenta la presión arterial. ¿Qué comemos? Ahora comemos nuestros principales platos importantes en diferente hora, no tenemos un horario específico, comemos grasa, no hacemos ejercicio, somos sedentarios. Como lo dije en la frecuencia cardíaca, hay factores controlables y no controlables. Los factores controlables es la obesidad, consumir sal, alcohol, ejercicio, sedentarismo y estrés. Y los factores no controlables, los mismos, la raza, la herencia y la edad. ¿Cuándo se cataloga hipertensión arterial? Creo que yo lo dije en un podcast anterior, una pequeña clase sobre hipertensión arterial. Hipertensión arterial es el aumento de la presión vascular sanguínea anormalmente alta, por encima de presión sistólica 140 y presión diastólica 100. ¿Qué es hipotensión? Es cuando la presión baja o se reduce, especialmente en la sangre. Es una presión arterial anormalmente baja, por lo cual si está menor de 100 y menor de 100 presión sistólica y menor de 60 presión diastólica. ¿Ya? La técnica para tomar la presión arterial: indicar al paciente que descanse si ha venido caminando, descanse unos 5 a 10 minutos. El paciente tiene que colocar el brazo apoyado en su cama o una mesa posición supina, colocar el infigomanómetro en la mesa cercana, enrollarlo 2 dedos en el pliegue del codo por la parte superior del brazo y tomar la presión poco a poco. No olvidar que el estetoscopio tiene que estar en el ángulo interior del codo, en la zona, en la arteria braquial o en la arteria braquial, que ahí se escucha el sonido de la presión arterial, el momento de la presión de la sangre que choca contra la pared de la arteria, ¿sí? De allí tenemos el último, que es la saturación de oxígeno. Esta saturación de oxígeno se la puede medir específicamente por medio del pequeño aparatito que también nos ayuda a medir la frecuencia cardíaca, que es el pulsioxímetro o oxipulsioxímetro, que nos dice la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno normal es entre 95 a 100. Saturación de oxígeno normal. Pero si tenemos menos de 95, hay algo que sucede en la parte de intercambio gaseoso en el interior de los pulmones, por lo cual el oxígeno no llega lo suficiente a las zonas periféricas, específicamente en los dedos de la manito, en los dedos de los pies, en la nariz, en las orejas. No nos llega y no podemos cambiar la coloración de nuestra piel a coloración azul, que es presencia o es un signo llamado cianosis, ¿sí? Cuando no nos llega suficiente oxígeno a las zonas periféricas de nuestro cuerpo, ¿ya? Valor normal, ya lo dije, 95 a 100% de oxígeno.
Valores un poco irregulares, menor de 95 o entre 92 a 95, ya hay que catalogar o está tocando la puerta, que cuidado, algo está sucediendo con la saturación que está bajando. Pero si tiene menos de 80, ya hay una posibilidad de un 75 u 80% de colocarle oxígeno. Colocarle oxígeno. Pero ya eso ya es cuando una persona ya necesita ya un hospital, una clínica o un hospital, ¿sí? Por eso tiene que estar en observación 1 o 2 días para verificarse la saturación llega a su valor normal. No quise hacer este podcast tan largo, pero parece que se me ha ido un poco la mano y también tengo una pequeña introducción, por lo cual tuve que leer de nuevo la clase, el resumen que hice para otra vez estar en el hilo del podcast. Así que les agradezco mucho a las personas que se quedaron hasta el final. Muchas gracias y lo vuelvo a repetir, no sé si puedo ser un poco fastidioso, pero gracias por escucharme. No tengo la mejor voz del mundo, trato de hacer lo mejor para ustedes, algo súper sencillo, algo súper cómodo y que ustedes puedan entender, ya sean o no de la zona de salud, ¿sí? Ya sean o no. Se los agradezco mucho, Dios me los bendiga siempre, hasta el próximo episodio. Estamos disponibles en las plataformas de streaming Spotify, Anchor y Google Podcast. Encontrarán una pregunta en la parte inferior sobre ¿qué te pareció el episodio del día de hoy? Nos encantaría que nos dejaras tu opinión o temas para tratarlos en un futuro. Esperamos que nos apoyes en nuestro programa. Cuando nos apoyas nos ayudas a ofrecerte nuestro programa de manera gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y comuniques a tus amigos y amigas sobre nuestro podcast Medifinanzas. Hasta la próxima.